segmento Salud y Vida vamos a hablar de la elevación del antígeno prostático y del cáncer de próstata. Es por eso que nos acompaña el urólogo, el doctor Dairon Rodríguez. Como siempre, bienvenido, doctor. Un placer que esté con nosotros aquí en Viva la Vida. Gracias, un placer estar acá con ustedes. Bueno, escuchaste los temas que vamos a hablar el día de hoy. Son las preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través de ese número que ven en pantalla. Recuerden que si tienen una pregunta para el doctor Dairon Rodríguez, lo pueden hacer a través de ese número telefónico que ven en pantalla. Ahora sí, doctor, ¿podríamos hablar primeramente sobre la prueba PSA? Sí, la prueba PSA o el antígeno prostático específico de la próstata es una prueba que nosotros usamos para monitorear a ver si el paciente está desarrollando cáncer de próstata. Ahora, ¿por qué alguien pudiera necesitar esta prueba? Claro, el PSA es una prueba, es una sustancia que secreta específicamente células de la próstata. No necesariamente células malignas, son células de la próstata. ¿Qué pasa? Cuando este PSA está elevado, entonces nos preocupa de que puede tal vez el paciente estar desarrollando cáncer de próstata. ¿Quién lo necesita? Es una muy buena pregunta. Bueno, pues si los pacientes que han tenido historial familiar de cáncer de próstata, el papá, el tío, el hermano, tuvo cáncer de próstata, pues ese hombre debe estar chequeándose más frecuente. Los afroamericanos, interesantemente, y todavía no sabemos por qué, tienden a tener un riesgo más alto de cáncer de próstata que el resto de la población. La edad es importante. Los hombres después de los 50 años de edad, por lo menos hasta los 69, 75, deberían monitorearse por el cáncer de próstata porque usualmente esas son las décadas de vida donde el cáncer de próstata se presenta. Entonces un hombre de 50 en adelante que va a su médico primario, usualmente el médico primario le va a indicar un antígeno de cáncer de próstata específico para buscar a ver si ese paciente está desarrollando cáncer de próstata. También los pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer de próstata obviamente necesitan un PSA para tener su seguimiento. Ahora, doctor, ¿qué significa si un paciente tiene el PSA alterado o elevado? Claro, eso es una muy buena pregunta porque como hablamos hace poco, el PSA puede subir por varias razones. El PSA es algo producido, es una sustancia producida por la próstata. Quiere decir de que el paciente puede tener un agrandamiento de la próstata, como hemos hablado en otros programas, y ese agrandamiento de la próstata lleva al paciente a que tenga un PSA más elevado. Pero desgraciadamente hay veces que ese paciente también puede estar desarrollando cáncer de próstata. Entonces, no sabemos muchas veces cuando el PSA está elevado, si el PSA está elevado por cáncer de próstata o si el PSA está elevado por un agrandamiento de la próstata. Doctor, me gustaría hablar precisamente ahora que menciona el cáncer de próstata acerca de este tema. Bueno, el cáncer de próstata, desgraciadamente, como estuvimos hablando, afecta muchos de los pacientes en las 50, 60, 70 años de edad, en esas décadas de vida, y es un cáncer que depende mucho de qué gravedad tenga, de qué grado tenga. A veces, si está local, pues no causa muchos problemas, pero hay veces cuando se va más allá de la próstata empieza a causar problemas de metástasis, o sea, problemas en los huesos, problemas en los pulmones, problemas en otros ganglios del cuerpo y puede llevar muchas veces al paciente a fallecer de este problema. Y es por eso, doctor, que me gustaría hablar precisamente de los síntomas del cáncer de la próstata para que nuestros televidentes estén muy atentos. Sí, los síntomas, desgraciadamente, hay muchas veces que el cáncer de próstata es un cáncer silencioso. Okay. Muchas veces el cáncer de próstata no tiene síntomas. Ya cuando el cáncer de próstata empieza a presentarse con síntomas, es usualmente porque ya el cáncer de próstata está avanzado. Wow, qué pena. ¿Y cuáles son esos síntomas? Los síntomas son los mismos del agrandamiento de la próstata. Ya cuando ese cáncer ha llegado a cierto tamaño, empieza a obstruir la uretra, empieza a obstruir las vías urinarias y el paciente tiene frecuencia, urgencia, intermitencia, dolor al orinar, a veces tiene sangre en el semen, sangre en la orina. Y ya cuando de verdad el cáncer de próstata está muy avanzado, el paciente puede empezar a presentar dolores en los huesos, en la pelvis, en las rodillas, en las caderas, porque ya entonces, desgraciadamente, ese cáncer se ha ido a otras partes del cuerpo y ya está dando ese tipo de síntomas. Pero lo importante, y por eso nosotros le decimos a los pacientes que se chequeen siempre, después de los 50 años de edad en adelante, se deben chequear anualmente su antígeno de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata en el hombre es muy común, es el cáncer más común que tiene el hombre, sin embargo, es un cáncer silencioso. Es un cáncer que tú lo puedes desarrollar y no tener idea de que lo estás desarrollando. Ahora, doctor, ¿cuán grave es este cáncer? Todo depende del grado. Una de las cosas que cuando el paciente lo diagnosticamos en nuestra clínica con el cáncer de próstata es hablar del grado. Hay una cosa que se llama, en inglés se dice el Gleason Score o el grado de Gleason, que nos da cuán grave es ese cáncer de próstata.
Unos Gleason Score de 6 es un cáncer usualmente de bajo grado, que se demora en crecer, que se demora en causar problemas, y ese es un tipo de cáncer que usualmente se queda localizado en la próstata. Pero si el paciente se presenta con una patología de un cáncer de próstata de Gleason 8, 9 o 10, pues ese cáncer desgraciadamente puede ser un poco más agresivo, puede irse de la próstata mucho más rápido y puede metastatizar a otros lugares. Entonces todo depende mucho de ese score de Gleason. Por eso es que muchos pacientes que lo diagnostican con cáncer de próstata, cuando van al urólogo, vamos a estar hablando del grado o el score de Gleason que tiene ese paciente. Doctor, ¿qué tipo de tratamientos existen para el cáncer de próstata? Bueno, pues existen varios tratamientos para el cáncer de próstata. El más común es la cirugía. Es donde removemos el órgano completamente, removemos la próstata entera para que ya no haya una probabilidad de que se vaya de ese órgano, se quede en ese órgano y no vaya a otras partes del cuerpo. Más allá de la cirugía, existen también terapias de radiación. Hay pacientes que no quieren tener una cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía puede causar disfunción eréctil, la cirugía puede causar incontinencia y entonces ese paciente a veces decide tratarse con radioterapia. Y la radioterapia pues trata localmente el cáncer y trata de matar esas células dentro de la próstata. Más allá de esos dos tratamientos, existe un tratamiento donde se frisa la próstata. Ese es algo menos invasivo, donde se puede hacer en la oficina y podemos ir directamente dentro de la próstata a donde se está desarrollando el cáncer y romperlo, frizarlo in situ dentro de la próstata y eliminar de que esa próstata pueda seguir avanzando, de que ese cáncer pueda seguir avanzando. ¿Qué pasa? No todos los pacientes califican para este tipo de tratamiento. Estamos hablando de un tratamiento solamente que funciona para los pacientes que tienen cáncer local. Ya cuando se fue, ese tipo de tratamiento no existe. Y lo otro que es importante, y los pacientes deben saberlo, es que existe lo que se llama un monitoreo de cáncer de próstata, un monitoreo activo. Okay. En los años 90, todo el mundo que le diagnosticaban cáncer de próstata, le hacían cirugía. Y ese era el tratamiento que le hacían a todos los pacientes. Y nos hemos dado cuenta en estas 2 últimas décadas, cuando han salido los estudios clínicos, de que esa tal vez no era la mejor opción. Muchos de esos pacientes le causamos incontinencia, muchos de esos pacientes le causamos disfunción eréctil y no necesariamente le mejoramos a esos pacientes su mortalidad. O sea, la mortalidad de aquellos pacientes que tuvieron cirugía era exactamente igual que los pacientes que nunca llegaron a tener cirugía. Entonces, hoy en día está ganando mucha fama el monitoreo activo de la próstata. Y hay muchos pacientes hoy en día que tienen un cáncer de próstata de bajo grado que nosotros los urólogos anualmente los estamos monitoreando, sabemos que tienen cáncer, pero no los estamos tratando. Y muchas veces esa es la mejor opción. Y ahora, a estas personas que no se realiza esa opción del monitoreo, pero se realizan la cirugía, una pregunta muy común, ¿estas personas pueden continuar con su vida sexual normal o ya no? Esas personas, exactamente. De hecho, esa es una de las razones, una muy buena pregunta, porque esa es una de las razones por la cual muchos hombres no quieren hacerse cirugía, no quieren recibir radiaciones. Hay veces que el paciente que hace hormonas no quieren recibir hormonas porque no quieren perder esa función sexual. Y si ellos califican para eso, entonces sí pueden elegir la opción de monitoreo activo, porque el monitoreo activo no le causa disfunción eréctil, no le causa ninguna incontinencia. Ok, pero si no califican y sí hay que realizarle los otros tratamientos que mencionó, ¿existe la posibilidad de que haya una disfunción sexual? Claro, exactamente. Ya si el paciente no califica para el monitoreo y desgraciadamente tiene que tener o cirugía o tiene que tener radioterapia, muchas veces desgraciadamente esos tipos de tratamientos sí afectan la función sexual del paciente, sí afectan la incontinencia del paciente y eso es algo que muchas veces tenemos que discutir con el paciente. Es interesante, depende de la edad. Si tú operas a un paciente joven de cáncer de próstata, ese paciente tiende a recuperarse más rápido su función sexual que un paciente más mayor. Entonces también depende de a qué edad se hace la cirugía. Doctor, muchísimas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas y como siempre aclararnos muchas dudas, sobre todo las que tienen nuestros amigos televidentes. Un placer estar acá y que los pacientes vayan, pidan a su médico primario su antígeno de cáncer de próstata. Es importante chequearse porque las cosas a tiempo tienen solución. Ya escucharon al doctor Dairon Rodríguez. Ustedes lo único que tienen que hacer, si tienen preguntas, pueden hacerlo a través de la información que ven en pantalla para que el doctor Dairon les pueda responder o también lo pueden visitar a él. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros continuamos con más de Viva la Vida.